Departamentales, la cosa se está intensificando, no solo entre Frente Amplio y coalición, sino incluso también dentro de la propia coalición. Parece que la figura del presidente de la República está siendo un poco, según algunos, utilizada a favor de... ¿por qué esa cara? No, porque... ¿Qué? Un poco, bastante, ¿no? No, porque Fue eso... muy sutil. Es obvio que muchos la están utilizando, pero también alguien podría decir, bueno, se utiliza quien se deja utilizar también, ¿no? ¿Quién tiró un poco bastante? Que ¿Tú? además, digo, hay un spot en estas últimas horas que se vio donde está el presidente y toda su familia, o sea que es bastante, Sí. bastante. Bueno, el propio Ope Pasquet tuvo que tuitear, ¿no? Recordando que eso no se hace, ¿no? En fin, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado para este tema, Federico Irazábal, consultor en comunicación política y sociólogo. ¿Cómo le va? Muy bien, todo bien. ¿Ustedes? Repasamos el tape primero y ya venimos con usted. No hay tape. Bien, entonces no repasemos nada. Lo hacemos. ¿Sabe qué? En las próximas ¿Sabe qué? No va semanas se nada. viene... Está fresquito. Perdón, me equivoqué leyendo el guión. Tengo que pasar por lo de Estela Ginchuk, ¿ves? Sí. O tenés que leer el guión. Lo tengo acá. Repetidor hace años. Lléveme oficial. ¿Cómo le va a ir a Sábal? Todas suyas. Todo bien, bueno, yo no tengo Retome la guión, palabra. pero bueno, empecemos. Bueno, no, la verdad que el panorama en esta campaña, yo no me quiero poner muy montevideocéntrico, porque la verdad que hay tratemos de 19 extender, elecciones. exacto. Lo interesante es eso. Realmente en la mayor parte de los departamentos la situación está laudada. Sí, hay un predominio... No, pero algunos presentan duda o... Dije en la mayor parte, en la mayor parte de los departamentos la situación está laudada. Se ve que ya hay varios que vienen en un ciclo prácticamente, algunos incluso desde la recuperación de la Casi democracia. que ya es una tradición. Ya son ¿no? departamentos Sí. tradicionales que todos conocemos. ¿Y eso, ¿no? es increíble que eso no haya nada que lo cambie? Bueno, hay procesos que son muy complicados de cambiar. De hecho, hay departamentos que arrancaron, por ejemplo, teniendo una tradición muy fuerte dentro del Partido Colorado y ahora el Partido Colorado hace varios periodos que no gana. El caso de Artigas, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, uno puede hacer el ejercicio histórico de memoria y decir, bueno, estos son departamentos blancos y estos son departamentos colorados. Y a veces obedecen un poco a la posesión de líderes históricos dentro de listas, o a listas históricas también dentro de esos departamentos. Tiene que ver a veces con la idiosincrasia, con las particularidades de la población a nivel sociodemográfico. Hay múltiples factores que fueron configurando una identidad electoral en esos departamentos que a lo largo de la historia trascendió. Pero hubo departamentos donde hay cambios. Y que trascendió, perdón, trascendió por encima hasta de denuncias, delitos, dudas, ¿no? Superávits y déficits municipales, o sea... Pero se hay han departamentos... Es un sentimiento en algunos países, ¿no? Sí, hay departamentos, por ejemplo, que son absolutamente blancos, ¿no? Y otros son absolutamente colorados. Y otros, por ejemplo, como Florida, donde no ha ganado 2 veces el mismo partido desde la recuperación de la democracia. Por ejemplo, entonces, tenemos otros... Eso habla más de los habitantes del departamento, de los candidatos que se han ido presentando. Creo que tiene que ver con ciclos, con figuras, ¿no? Está la figura, por ejemplo, de Juan Justo Amaro en su momento, bueno, que después tuvo su retirada, y el hecho de no poder tampoco designar un sucesor que sea lo suficientemente atractivo para ese electorado, tiene su que ver. Hay intendentes históricos en algunos departamentos que han sido exitosos en la definición de una línea, digamos, como una suerte de dinastía partidaria, muchas veces para volver ellos, cuando ese intendente termina 1 o 2 periodos, y otras veces para simplemente dejar una línea, hasta incluso una línea política, ¿no? Dentro de un partido. Pero hay un panorama, digamos, disputado en varios departamentos. Incógnitas. Incógnitas, para mí hoy la mayor incógnita, la principal incógnita, la tienen el departamento de Salto, el departamento de Colonia y el departamento de Rocha. Creo que son los departamentos donde hoy está más disputada la situación. Casualmente los departamentos que están en disputa hoy son todos gobiernos donde está un intendente del Frente Amplio, ¿no? No, Colonia no, perdón, salvo Colonia. Lo que pasa es que Colonia se sumó ahora, últimamente, a la incertidumbre. Era un departamento donde estaba bastante definido a favor del Partido Nacional y creo que la Fer Moreira incidió en la decisión de voto de los colonienses. Pero quitando Colonia del caso, tenemos Salto, tenemos Paysandú, tenemos Río Negro y tenemos Rocha, donde hay una competencia. De Río Negro y Paysandú tampoco está definida la situación. Y si tuviera que tomar la temperatura,
¿Qué nivel de intensidad tiene hoy y qué capacidad de volverse más intensa en las 2 semanas que faltan? Tenemos 15 días todavía, ¿no? Recordemos que en el último tramo de la campaña anterior, por ejemplo, hubo sucesos y elementos que, no digo cambiaron el curso de la elección, pero que fueron interesantes y fueron importantes, ¿no? A ver, para los periodistas acá, perdón, no te quería interrumpir. No, refiero por ejemplo, tengo 2 ejemplos, A ver. ¿no? El video es aquel video que sacó el Partido Nacional en blanco y negro con una música del vals, aludiendo a los 15 años del Frente Amplio, y también el video de Manini que circuló en redes sociales, Cierto. que fue muy duro y que, según tengo datos de algunas empresas que en el periodo de veda electoral hicieron medición de opinión pública, pero que no se divulgó, tuvo un impacto, no Mira. digo que definitorio, pero tuvo un impacto. O sea que las últimas semanas no hay que dejarlas, por más que la situación parezca que hay que levantar los remos y seguir con la corriente. Bien, bueno, ahí va. Quiero saber cuál es la sensación que tienen ustedes, panelistas, que además son periodistas la gran mayoría. ¿Estás aburrido con estas elecciones departamentales o te tienen entretenido? No, en realidad algunas situaciones llaman la atención. ¿Por ejemplo? Montevideo, que es un poco la que más vivimos todos los que estamos acá, ¿no? Pero también me llama la atención el caso de ¿Qué es lo que te llama la atención de Montevideo? Me llama la atención de Montevideo que se plantee como que hay una puja, que Laura tiene Raffo chance tiene Laura chance de Raffo? ganar y en realidad no tiene chance de ganar. Y además lo sabe ella y lo sabe todo el mundo. Pará, digo. ¿tiene o no tiene? No, según Yo, García. para no. recordar al querido Sordo González, si tuviera que apostar una hamburguesa, como quiso apostar una vez, no la apostaría. Ha sido una campaña muy destacable, muy reconocida, digamos, en ese ¿Y sentido. en 2 semanas tampoco? Pero le ¿Te veo- puede le venir veo- el hambre de la hamburguesa? A ver, le veo pocas posibilidades. No está definido, porque también hay que recordar que los votos que a veces pierde, digamos, en intención de voto el Frente Amplio, tienen un efecto doble, ¿no? Pero en definitiva, creo que hay una diferencia sólida. No hay ninguna empresa de opinión pública que hoy dé ganadora a Laura Raffo. Entonces, estamos lejos de los márgenes de error. Bien. La diferencia casi que duplica o triplica en algunos casos el margen de error de las encuestas. Y yo no sé, Montevideo tiene una estructura en algunas zonas que es muy fuerte, es muy frentista, digamos, y Sin que duda. cuesta bastante desacomodar. Bien, entonces... Entonces, yo creo que se está haciendo toda una gran cuestión, como que hay una chance, cambiemos, y en realidad, por suerte Uruguay tiene la tradición de que las elecciones nacionales muchas veces no condicen con lo que se da a nivel departamental, porque muchas veces en las nacionales ganaba una fuerza política en forma abrumadora y en las departamentales cambiaba totalmente. Creo que el Frente fue clarísimo, ganó muchas veces, en las elecciones anteriores había tenido gran votación a nivel nacional y después en el departamental desaparece, o prácticamente los blancos ganaron en muchísimos lugares, ¿no? Y el otro tema es que se habla todo el tiempo de la alternancia. La alternancia es una potencialidad que me parece muy sana, pero no necesariamente es un símbolo de democracia. En sí mismo, ¿no? No, en sí mismo no, porque tenemos Flores, que hace creo que 70 años que Desde está. el año 42 Bueno, gana el Partido Nacional. y así, y Cerro Largo, 46, perdón. Claro, y podemos empezar a nombrar un montón de departamentos que ganan permanentemente. Rivera no sé cuánto hace que están colorados, pero es una troja de años y así sucesivamente. O sea, se está usando el tema de la alternancia. Bien, pero es lo mismo Montevideo como capital de un país que otras capitales ¿Y por qué no? departamentales. ¿Y pregunto. que los montevideanos somos diferentes a los de Rivera? Yo creo, yo Pregunto. no coincido con Rafael Cotelo, para mí somos todos iguales. A ver, ya fue viejo ese chiste, ¿no? No importa. Que pase, que pase. Alejandro. Bueno, no, en realidad lo que dice Alfredo es cierto. Igual, de todas maneras, en realidad esta posibilidad que tenemos los ciudadanos de votar a alguien para la nacional y a alguien para la departamental en la historia de la República es todavía bastante reciente, ¿no? Recordemos que fue consagrada en la reforma constitucional del 96 y aplicada por primera vez en el 99-2000, ¿no es cierto? Así que, si bien es cierto, el ciudadano, y eso me parece que para mí es un gran logro que ha tenido esa reforma constitucional, porque si goza de mayores libertades, me parece bien que para un gobierno nacional entienda que lo más oportuno es una cosa, para un gobierno departamental es otra. Se está mezclando cada vez con más incidencia los gobiernos municipales, ¿verdad? Que es un asunto que pasa como debajo del radar del análisis, que creo que todavía no lo tenemos medido. No digo la academia, me refiero a los ciudadanos en general, la importancia y su peso. Y a propósito de los cambios históricos, estaba pensando, Fede, de que un cambio bien paradigmático que parecería consolidarse en esta próxima elección
es lo que sucede en Canelones, ¿no? Porque Canelones era como fundamentalmente el reducto del Partido Colorado, históricamente, pero en todo caso era como el símbolo de que el que ganaba Canelones ganaba el país. Repito, cuando las elecciones se unificaban y uno votaba todo en la misma hoja, y quiero decir en el mismo sobre, al intendente y al presidente. Eso cambió en la última elección. ¿Sabes qué? ¿Lo cambió el Orsi? departamento, no, el departamento que está mostrando un comportamiento más similar al del resto del país y que pasó en la elección anterior fue Paysandú. Claro. Tenía, digamos, las tendencias y los comportamientos a nivel electoral reflejaban mucho más los comportamientos dentro del país, los comportamientos del país en el departamento de Paysandú que lo que tradicionalmente era Canelones, que tenía una estructura muy variada. Canelones es probablemente el departamento más difícil para hacer una campaña electoral departamental. Porque ¿sí? Tiene una heterogeneidad, una diversidad. Claro. No es lo mismo hacer una campaña en Ciudad de la Costa que en Las Piedras, que en el Santoral, que en Tala. Es decir, son escenarios tan distintos y configuraciones sociodemográficas tan distintas que hay que ser versátil como candidato Bueno, para por eso llegarle decía a que era todos como esos una buena públicos. muestra de la República, porque ahí Claro. estaba como que todo. A mí hay un dato que... Y si mirás las alcaldías, perdón, en Sí, Canelones después hay vamos a pasar alcaldías a del Partido alcaldías, Nacional Bien. en algún cinturón, digamos, del departamento que el Frente Amplio no ha podido ganar. A mí me gustaría que si tenés un tiempito que nos cuentes un poco, fundamentalmente a nosotros los montevideanos, la situación en Salto, porque según se advierte desde aquí, que ha sido siempre un mano a mano, ya hace un rato, entre el Frente Amplio y el Partido Colorado. ¿Por qué? Porque aún sin existir, las alianzas se producían naturalmente, ¿verdad? Los ciudadanos decían, no quiero que gane el Frente, voto al Colorado y se acabó. Y ahora parece ser los propios integrantes de la coalición de gobierno que están de alguna manera distorsionando esa lógica, dándole una ventaja al Frente Amplio, según se advierte de aquí. Me gustaría que nos cuentes eso. Estuve hace 15 días en Salto. Bueno, sos ideal para que nos lo cuentes entonces. Y hay otro aspecto que me parece interesante, es por qué crees que salvando Canelones y Montevideo, donde el triunfo del Frente Amplio parece ser indiscutido, ¿por qué crees que en los departamentos donde ha ganado el Frente Amplio, excepto Rocha, vamos a ver qué pasa ahí, no logra confirmarse en el gobierno, ¿verdad? Que gana uno, pierde dos, y ahí va, y viene, ¿no? Le pasó en Salto al Frente cuando Ramón Fontisiella fue intendente, que no logró renovar, ¿sí? Y también pasó en Paysandú, ¿no? Que Bertil Ventos le ganó al intendente en funciones en Paysandú también. El tema de Río Negro, por ejemplo, bueno, la diferencia en el periodo anterior fue muy exigua y bueno, y por tanto, hoy podría ganar cualquiera. No, pero si además se vuelve mantuvieran la las Fluff, que es un peso pesado, vuelve ¿no? la Fluff, que ya fue intendente, es decir, hay algunos retornos y hay algunas figuras nuevas, por ejemplo. Paysandú tiene todo el peso, digamos, de Jorge Larrañaga y su línea histórica dentro de Paysandú, que hoy en una posición de gobierno, como ministro del Interior, en otro plano, también contagia, digamos, y proyecta. Pero Salto tiene una particularidad importante porque ninguno de los dos partidos que vienen ubicados detrás del gobierno local en ese momento, que viene encabezando las encuestas de todas maneras, ha logrado implementar un modelo de coordinación entre los partidos. Que eso sí sucedió cuando Germán Coutinho ganó la intendencia de Salto, que el Partido Nacional, digamos, puso un candidato testimonial y los votos del Partido Nacional se transfirieron al Partido Colorado. Acá cada partido está con su protagonista. Y digamos. hay un tema de liderazgo, ¿no? Bien, Fuerte. y eso creo que remite a la primera pregunta de Alejandro. Lo que, por un lado, el Frente Amplio apuesta a la unidad, ¿no? Entre sus tres competidores, no pareciera estarse viendo reflejado, sino todo lo contrario, dentro de lo que son los candidatos en la coalición. Pero, finalmente, ¿quién se beneficia y quién no de esas estrategias? En el caso de Salto, En general. bueno, lo que pasa es que depende, ¿no? Depende el largo que uno quiera tirar la red, digamos. El Frente creo que tuvo una estrategia buena en Montevideo en este caso, aprendió de lo que sucedió en periodos anteriores y presenta un menú de candidatos muy variado y con un posicionamiento dentro del espectro ideológico también amplio. En el caso de la coalición sucedió lo contrario, se restringió a una figura que si bien no tenía un protagonismo político y una identificación partidaria fuerte, todos más o menos tenemos la sospecha de que Laura Raffo pertenecía al Partido Nacional o estaba más identificada con el Partido Nacional por una cuestión hasta familiar, ¿no? Pero no hay un candidato del Partido Colorado, no hay un candidato de Cabildo Abierto en Montevideo, donde hay zonas de Montevideo donde probablemente la presencia de un candidato de Cabildo Abierto hubiese tenido otro
impacto, otra convocatoria, y tal vez esos votos hoy se estén yendo para el Frente Amplio porque Raffo no logra llegar a esos sectores. Entonces, capaz que dejar demasiado concentrada la oferta en el caso de la coalición haya sido un error. Bien. Por aquí, Vero. Sí, no comparto mucho esto último porque me parece que las cifras son bastante buenas, ¿no? O sea, me parece que la estrategia que algunos pensábamos a priori está equivocada, ha obtenido mejores resultados, aunque no gane, ¿no? Digo, vamos a pensar que eso puede darse, que se dan las cifras que hoy tenemos. Creo que la campaña ha sido muy buena. Y creo que aunque pierda la intendencia, políticamente ya ganó, ¿no? Va a terminar votando lo mismo prácticamente que lo que terminaron votando en la elección anterior con más de un candidato. Claro. Si uno sumaba a los candidatos de la concertación... Pero tenés un perfil muy definido, muy fuerte, que lo que está haciendo es posicionando a alguien de una manera distinta. La ganancia de esto es encontrar una figura nueva que tiene un perfil interesante, eso seguro. Pero en términos de desempeño, en términos de éxito, si lo vamos a medir por el número de votos que se saca con una candidatura única versus el número de votos que se sacó con 3 candidatos en el caso de la concertación pasada, estamos igual. Bien, de todas maneras me quería referir al tema Frente Amplio. ¿Realmente tú ves que lo que están dando las encuestas es lo que va a suceder? Vamos a suponer, tú hablabas, bueno, Raffo tiene pocas posibilidades de ganar, decías, el Frente Amplio sería entonces quien gana la Intendencia de Montevideo, pero COSE sería quien gana, ¿lo tenés tan claro eso? No, en el caso de las encuestas, yo siempre vengo acá a ser de abogado de las encuestas, voy a tener que hablar con las empresas encuestadoras, pero es verdad. ¿No? Siempre... ¿Del diablo o de...? No, siempre abogado, y los abogados son casi siempre del diablo, pero bueno, no lo dicen. Pero en el caso de las empresas encuestadoras hay que hacer una salvedad. Una cosa es cuando uno mide la intención de voto entre partidos, y ahí hay un margen de error determinado, y otra cosa es cuando vamos al interior de cada uno de los partidos y le preguntamos a quienes deciden que van a votar al Frente Amplio en la próxima elección, cuál de los 3 candidatos prefiere. Ahí el margen de error aumenta, ¿sí? Porque los tamaños de esas muestras son más pequeños que los de la muestra general, ahí hay un aumento del margen de error. Y la verdad es que las diferencias que están hoy dando las encuestas de opinión pública entre Raffo, entre COSE, Martínez y Villar, no están más de 6 puntos entre el que va primero y el que va tercero, o 7 puntos en el caso, y ahí estamos hablando de que están manejando un margen de error de aproximadamente 6 puntos. Entonces están dentro del margen de error. En el caso del Frente, hoy, si uno los tuviera que ordenar tipo carrera de caballos, diríamos sí, bueno, COSE viene primera, Álvaro Villar viene segundo y Martínez viene tercero, dependiendo de la encuesta. En lo que todas coinciden es que en que COSE viene encabezando las preferencias dentro del Frente Amplio, pero hay distancias, digamos, que son menores que las del margen de error de las encuestas. Por lo tanto, hablaría de una muy elevada probabilidad de triunfo del Frente Amplio en el caso de Montevideo, casi que indescontable, pero un empate técnico en el caso de la interna del Frente Amplio. ¿Entre los 3? Sí, entre los 3. Virginia. Bueno, tú preguntabas cómo vivíamos la campaña y... Sí, esa como... Sí, claro, si estás esperando que pase algo... Sí, no, yo la estoy viviendo con un poco de pena a este momento, que ya nos faltan solamente 2 semanas, con el hecho de que no haya debate. Me parece que el debate es algo que nos aporta a todos, que nos aportaría a todos los montevideanos para poder terminar de conocer, de entender las propuestas, las diferencias entre unas y otras, de poder comparar los distintos candidatos, las distintas propuestas. Y me parece que eso es algo que se nos quita, digamos, la chance a todos. Así que en eso vivo como con un poco de pena estar llegando a esta instancia y que de verdad no parezca todavía que va a haber un debate. Digo, al contrario, parece que es algo descartado, aunque veía por allí que en el fin de semana Raffo se cruzó con Villar y le volvió a plantear y él no dijo que estaba 100% descartado. Pero bueno, uno va perdiendo un poco la ilusión y las expectativas de, bueno, tener ese debate que para mí, reitero, es algo muy enriquecedor y que aporta muchísimo. Y bueno, una pregunta podría ser eso, ¿qué tanto influye en este panorama la falta de debate? Si es una señal de debilidad, de repente, de no querer exponerse, o al contrario, de fortaleza, de estar tan bien que no ser necesario, es un juego político también. Sí, o preguntado de otra manera. ¿La gente tiene ideas, se interesa por cuáles son los programas que está presentando los distintos candidatos a intendencia? ¿Se juega por programa estas elecciones o se juega Hagamos por una otra encuesta cosa? rápida. ¿Alguno de nosotros leyó todos los programas de todos los candidatos? No. Hay 2 nomás. Ni ellos. Por eso, bueno, sí, el programa único, pero además después dentro del programa único los candidatos hacen sus énfasis, Sí, ¿no? hacen En sus cada cuestiones. uno su visión. Pero
Y los Entonces, montevideanos... ¿qué se vota? Pero por eso además el Otra debate cosa. aporta tanto, porque a veces uno no se pone a leer todos los programas, pero tenés esa chance de una visión rápida de las propuestas de uno y otro y de comparar, ¿no? Me parece. Yo, además de ser abogado de las encuestadoras, ¿no? Ad honorem y autoimpuesto... No me digas, que además abogado de los políticos. Y ahí estás completo. También los defiendo a muerte, sin ellos no tendría trabajo, así que no, por favor, vivan los políticos. Pero no, soy escéptico en torno a la discusión de si los debates aportan o definen las elecciones. Creo que no, los debates son un lindo espectáculo, son un lindo show. Salvo nos que gustan a alguien todos. cometa un grave error. Salvo que haya ¿no? una catástrofe, Claro. un desastre, y hasta aún así, probablemente porciones importantes del electorado buscarían una justificación para no cambiar su voto por un debate. Pero en todo caso habría que preguntarse con los debates, que me parece que es legítima la pregunta tal como está siendo planteada, no solo para el caso de Montevideo, sino para el caso de los 18 departamentos restantes, ¿no? ¿Qué pasa ahí con los debates? Si ocurren, si no, si alguien lo pide. ¿Quién es el que pide? ¿Quién es el que se niega? Claro. Y ahí El que vamos a pide es encontrar el que- realidades seguramente El que va cruzadas. segundo es el que pide, ¿no? Y en general el primero es el que niega, ¿no? El año pasado tuvimos en la elección nacional el retorno, digamos, de los debates, ¿no? Pero creo que acá no hay una exigencia, no hay una cuestión cultural instalada como hay en otros países donde no se discute si se va a debatir, ¿no? Creo que sí hubo unas propuestas totalmente espeluznantes como instalar la obligatoriedad de los debates, cosa que me parece absolutamente antirrepublicana y anti cualquier idea. Es decir, que vaya a debatir el que quiera ir, el que no quiere ir a debatir tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, pero me parece que los debates no aportan en el sentido de que convenzan al electorado. Muchas veces tienen un efecto de refuerzo, ¿no? El que estaba con uno de sus candidatos lo ve y lo ve bien en el debate, ¿no? En general, el candidato mío gana el debate siempre. Yo no te voy a decir que el candidato que me gusta a mí le fue mal y lo aplanaron en un Sí, debate. a ver, solamente hagan memoria las pocas veces que se pueden haber cruzado en programas de televisión, periodísticos, dos protagonistas políticos. El de un color publica un tuit enseguida y dice aplanadora victoria de... y lo mismo, y a los 2 segundos te cruzas con tuit del otro lado que dicen lo mismo. Y digo, qué lástima. Los lunes hagan el ejercicio, entren a las redes sociales y vean las dos personas que Séptimo Día lleva a Claro, confrontar, claro. y siempre los votantes de un partido dicen que estuvo fulano fantástico. Sí, y sí, le- sí. y Además le no hay ganó, términos le empujó medios, todo. ¿viste? No, claro, ninguno es, che, el mío estuvo flojo, pero el No. tuyo tuvo algunos puntos. Bueno, no, el tuyo siempre es Aplanadora malo. victoria. Sí, sí, Pero bueno, sí. pero también Ya están le los pasó el indecisos igual, sombrero, ¿no? esas Sí, expresiones. no hay un porcentaje muy significativo de indecisos en estas elecciones y Sí. los debates yo no sé si tampoco sirven demasiado. No hay evidencia empírica que muestre que la gente decide su voto por cómo ve a los candidatos en un debate. Bien, No, me pero yo gustaría creo, ir a los alcaldes, perdón, antes de que se nos vaya el bloque. El tema de los alcaldes, ¿sí ha cobrado más protagonismo, más importancia? En el interior, sin duda. Sin duda. Acá no. Sin duda. Han aumentado las alcaldías a lo largo de los distintos periodos. Mi amigo Antonio Cardalero me va a matar, pero no tengo de memoria el número, la cantidad de alcaldías que hay en el Uruguay. Pero para no equivocarme, voy a decir que son, creo que más de 90. Y creo que un poquito más me puedo dar de ventaja. Pero hay lugares en el interior donde la figura del alcalde tiene una relevancia importantísima. Pero Fede, clave. no solo ha aumentado el número de alcaldías, sino que ha aumentado la competencia por las alcaldías. Claro. En forma subrayada. A diferencia de las competencias departamentales donde hay menos número chato. de hojas de Sí, votación. el problema con las alcaldías es la disparidad de la importancia de las alcaldías y de la ubicación de las alcaldías. Por ejemplo, en gran parte de las capitales departamentales del interior no hay alcaldías. Porque, claro, el intendente no quiere un competidor Y sí, en claro. una ciudad relativamente pequeña, qué sé yo, pensemos en una ciudad, no Puede sé. no tener sentido, de Claro, hecho, como sí. Trinidad, que Haya tiene, otras no sé, figuras. 20 y pico de mil habitantes, que haya un intendente, que es muy fuerte su presencia, Una si bien junta. el intendente es departamental, que tenga dentro de un radio de unas cuadras En la un plaza, alcalde. porque digo, todo es en la plaza. Todo pasa a ser muy cerca, ¿no? Claro. Y ese es el tema. Y después en Montevideo la configuración de las alcaldías, creo que sí, ahí sí son, me parece que insuficientes y están, digamos, delimitadas o demarcadas con un criterio relativamente caprichoso en un procedimiento que se estudia bastante en ciencia política que implica marcar los límites de las circunscripciones electorales en función de la presencia o la fuerza que puedo tener yo como partido en algunos barrios. Entonces, los cortes que hay son bastante caprichosos, ¿no?
Bueno, algo que habrá que estudiar para el futuro, entonces. Sí. Bien. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Porque tenemos que ir cerrando. Sí. Debate, yo creo que sirven como información. Había una encuesta que 25% de los montevideanos no sabían que había elecciones el 27 de septiembre. Un debate, no, quizás no vuelque, pero aporta información y me parece que es sano. Y para mí, tienen que ser obligatorios. Mantiene la población como que actualizada, eso plantea. Perdóname, porque si el voto es obligatorio, también que el debate sea A mí obligatorio. me parece, Ya está. si puede responderme, Fede, una cosa que cuando empezó todo esto señalaba que estas elecciones podían tener cierta incluso pelea a nivel montevideano, lo estaba estableciendo, en la medida de cómo le iba a ir al gobierno en los primeros meses de gestión, cuando pensábamos que iban a ser en mayo, ¿no? Ajá, es cierto. No solo no ocurrió eso, sino que se trasladaron y según las encuestas, el gobierno es muy bien recibido su gestión, incluso en Montevideo, por ende, por gente que no lo votó. La pregunta es, según lo que yo suponía, esto iba a incidir mucho más a favor de la candidata Raffo. No parece estar ocurriendo eso. ¿Hay alguna explicación? Porque le está yendo relativamente bien al gobierno, a eso voy. Es la estructura tradicional del voto en Montevideo, no hay mucho misterio en ese sentido. Me da la impresión de haber sido antes las elecciones, capaz que hubiera habido una ventaja mayor en torno al Frente Amplio y hubiese habido menor tiempo de instalar una candidatura. Creo que para el caso de Raffo, la posposición de las elecciones fue una ventaja porque le permitió instalarse, a pesar de que hubo un tiempo en el que todos bajaron la guardia y no hubo campaña, pero todos más o menos ya sabían quiénes iban a ser los candidatos. Bien. Entonces, me parece que ahí sí el gobierno tuvo más tiempo. De hecho, bueno, el presidente estuvo en Salto la semana pasada, va a Rocha la semana que viene, o mañana, ¿no? Sí, yo estoy ya viviendo la semana pasada, en realidad va mañana. Y bueno, ahí hay sí, evidentemente, un deseo, un intento de incidir. Pero también estamos viendo a los ministros, estamos viendo al secretario de la presidencia. Los ministros y el secretario de la presidencia no tienen inhibición constitucional. No, me refería... El presidente no puede participar de ningún acto político. ¿Y cuando coinciden, es coincidencia o hay que...? Porque es lo que ha pasado, ¿no? Claro, el Cabildo Abierto está en Rocha, el candidato de Cabildo Abierto está enojado con la visita. A ver, la instalación de un centro... un hotel 5 estrellas. Politécnico, universitario, en la represa de Salto Grande. Bueno, es un hecho interesante, importante. Se especulaba también con que Alberto Fernández iba a participar de esa inauguración y era una oportunidad para que los dos presidentes se encontraran. El problema es que, bueno, si el presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande es el candidato a la Intendencia de Salto y va a estar presente en ese acto, hay una desventaja en ese sentido. Ahora, un hotel 5 estrellas en Rocha, en plena pandemia. Y un hotel 5 estrellas en Rocha en plena pandemia es también una justificación... Que ojalá salga el Hotel 5 Estrellas en Rocha, pero no queda muy elegante, me parece. Van ahí los hippies. No es urgente. Sí, eso va a ser... Qué raro que no hayamos debatido lo del Hotel 5 Estrellas. Lo vamos a debatir. Está buenísimo. Porque sí, para algunos sí, para otros van a querer preservar la Rocha sin 5 estrellas. Sí, Rocha es grande. Acá el asunto era el anuncio en plena emergencia sanitaria y pandemia, si es tan urgente, ¿no? Y probablemente es en una zona que ya está bastante castigada, ¿no?, por los temas ambientales, como es la zona del Canal Andrioni en la Coronilla, que es una zona que está prácticamente imposible de aprovechar por la contaminación que llega al canal. O Cerrazo. Entonces poner un hotel 5 estrellas capaz que le revitaliza el turismo en esa zona. Bien. Pero no sé si en septiembre de un año de pandemia sea justificativo como para que el presidente vaya. Salvo que fuera a cortar la cinta. Si está el edificio pronto y lo van a inaugurar. ¿Es el llamado a la licitación? Por eso digo, ¿no? Es como... Bueno. Pero hemos visto llamados a licitaciones también y cuestiones que han disparado carreras políticas muy importantes. Federico Irazábal, muchas gracias por habernos acompañado en este que se cortaron varias veces. Ya que usted está adelantado, una semana antes de las elecciones, le llamamos a ver cómo nos fue. No, porque viste que ando adelantado en el tiempo. Voy atrasado. ¿Va atrasado? No, dije que estaba viviendo la semana pasada. Me cuentan ustedes en todo caso. Le contamos, ahí está. No me spoileen, por favor, la elección. No, le prometo que no. Aprovechen la Semana del Hogar en Vía Confort. Miren este deshumidificador, un precio increíble, $171. Vivir sin humedad es muy importante para tu salud. Aprovechar la Semana del Hogar. Podés entrar en viaconfort.com.ui y enterarte de más ofertas destacadas. Vía Confort 2507-3883. Pausa y ya venimos con el último bloque del programa de hoy.